Los invitamos a que nos pensemos como trabajadores y trabajadoras en el contexto del mundo laboral actual y su reconfiguración, porque entendemos que solo las y los trabajadores somos capaces de construir y deconstruir esta realidad tan compleja. Si además pensamos que la fuerza de un sindicato radica justamente en estar ahí cuando se necesita, es cuando advertimos que hay prácticas que debemos al menos revisar, sobre todo en momentos de pandemia. Pero ¿cómo lo logramos? Somos Natalia Batarev, Paco Rey, Ayelen Álvarez, Raúl Rodríguez, Pablo Castagnino. y este es el podcast de Con el Diario del Lunes, el programa de radio de la Junta Interna de ATE del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. Con el Diario del Lunes, cualquiera. Con el Diario del Lunes, todas somos fenómenas. Oh, oh, oh. Un gran número de historiadores aseguran que el término cuarentena surgió en Venecia por primera vez en el siglo XI, en base a un importante brote de lepra. Este término hace referencia a 40 giorni, o 40 días. El número 40 tiene connotaciones bíblicas. 40 días duró el diluvio universal, 40 son los días de Cuaresma, como también 40 son los días que Jesús ayunó en el desierto y fue tentado por el diablo. El Génesis no es el único que menciona la cifra. En el Islam cobra relevancia porque el profeta Mahoma tuvo su revelación a los 40 años. El mismo tiempo tardó Moisés, según la tradición judía, cuando peregrinó por el desierto junto al pueblo de Israel en busca de la tierra prometida. Las tres grandes religiones monoteístas están cruzadas de modo transversal por la influencia de esta cifra. En el siglo XIV, la peste negra o bubónica acabó con la vida de unas 30 millones de personas, siendo la primera enfermedad masiva que provocó que la cuarentena se estableciera a gran escala como medida médica. Ahora bien, ¿cómo está impactando el contexto de pandemia en nuestro trabajo, en los lugares de trabajo y en nuestras casas? Pensemos que en nuestro ministerio el 70% de las y los trabajadores son mujeres. Pensemos en la sobrecarga y superposición de tareas cuando estos ámbitos se mezclan a raíz de la coyuntura que atravesamos. Además de que muchos y muchas estamos realizando teletrabajo o trabajo remoto, la pandemia puso a las tareas de cuidado en el centro de la escena. Nos quedamos en casa para protegernos del virus y vimos más claro que nunca que para que los hogares funcionen es necesario organizar trabajo y tareas. ¿Cuáles? Las tareas de cuidado. Para poder hacer todo lo que hacemos es necesario que alguien se encargue de cosas que damos por hechas. La comida lista, la casa limpia, la ropa lavada, las compras hechas y mucho más. Las personas podemos trabajar y producir porque primero alguien garantizó nuestras necesidades más básicas e hizo posible nuestro desarrollo. Sin todo esto listo, todo lo demás se frena. Estas cuestiones resueltas que no se ven, pero de las que no podemos prescindir, son tareas de cuidado y se realizan a veces de forma remunerada, pero muchas otras no, con la excusa de que se hacen por amor. Tareas que el capitalismo y el patriarcado invisibilizaron frente a la sociedad durante muchos años y que generalmente la realizan las mujeres con una sobrecarga de trabajo que se asemeja a una triple jornada laboral. En base a datos de una encuesta realizada por el INDEC, se percibe que las mujeres dedican en promedio 6 horas al día para tareas del cuidado, mientras que los hombres solo lo hacen por un poco más de 3. Incluso la cosa se desequilibra más cuando hay hijos. ¿Cuántas horas tienen los días de las mujeres? En un reciente comunicado del pasado 3 de junio, en el marco del aniversario del Ni Una Menos, distintos movimientos sociales, sindicatos, cooperativas, confederaciones y centrales sindicales emitieron un comunicado conjunto en el cual sostienen que
El contexto de cuarentena obligatoria agudizó la situación endémica de violencia machista y de explotación capitalista. Expuso que para muchas el interior de nuestras casas no es un refugio. La violencia y los femicidios son una amenaza continua. La pobreza y la desigualdad estructural, el trabajo precario y la desocupación empeoran en situación de pandemia, relegando a las mujeres a asumir todo tipo de tareas de cuidados a tiempo completo sin reconocimiento económico. La falta de agua y elementos fundamentales para la prevención del COVID-19 hacen estragos en los barrios de mayor hacinamiento. La crisis sanitaria, económica y habitacional que desató el coronavirus muestra que los trabajos no reconocidos, mal pagos y subordinados socialmente están ahora y siempre en la primera línea. Es así que desde este colectivo feminista se reclama impuesto a las grandes fortunas, suspensión de los pagos e investigación de deuda externa, ya que la crisis sanitaria, económica y social se vuelve violencia cuando hay responsables concretos del saqueo y el endeudamiento de los últimos años. No lo podemos pagar nosotras ni nosotres. Declaración Nacional de la Emergencia en Violencia de Género, cupo laboral travesti trans, cumplimiento efectivo de la Ley Micaela y efectivización de la ESI, aborto legal, mayores políticas del cuidado, paritarias libres y cumplimiento al decreto que prohíbe despidos y suspensiones, y la ratificación del convenio 190 de la Organización Internacional del Trabajo, porque es una deuda pendiente el desarrollo de políticas para erradicar la violencia y acoso en el mundo del trabajo. Es importante recordar que el pasado 27 de mayo, el presidente de la Nación, Alberto Fernández, envió un proyecto de ley al Congreso Nacional para que el Estado argentino ratifique este convenio del que estamos hablando. ¿De qué hablamos cuando hablamos de violencia laboral? Según la Oficina de Asesoramiento sobre Violencia Laboral, es toda acción, omisión o comportamiento destinado a provocar, directa o indirectamente, daño físico, psicológico o moral a un trabajador o trabajadora, sea como amenaza o acción consumada. La misma incluye violencia de género, acoso psicológico, moral y sexual en el trabajo y puede provenir de niveles jerárquicos superiores, del mismo rango o inferiores. La violencia laboral es una forma de abuso de poder que tiene por finalidad excluir o someter al otro. Puede manifestarse como agresión física, acoso sexual o violencia psicológica. Puede presentarse tanto en sentido vertical, ascendente o descendente, como entre pares. Puede ejercerse por acción u omisión. Afecta la salud y el bienestar de las personas que trabajan. Configura una violación a los derechos humanos y laborales. Ninguna persona resulta indemne ante situaciones de violencia laboral. El acoso, el maltrato, el ninguneo, las agresiones constantes, las acciones destinadas a someterlo y excluirlo de su puesto de trabajo, entre otras formas de violencia laboral, suelen afectar la salud física y psicológica y producir consecuencias negativas en las relaciones sociales en general y familiares en particular. Las situaciones de violencia laboral impactan en la salud mental de los y las trabajadoras. Generan angustia, depresión, baja autoestima, ataques de pánico, pesadillas, olvidos y desorientación. Por otra parte, las afecciones en su salud física pueden comprender contracturas musculares, gastritis, mareos, entre otras. En la mayoría de los casos de este conjunto, los síntomas físicos se presentan en forma simultánea con los psicológicos. El desconocimiento de este tipo de problemáticas por parte de todos y todas puede demorar la identificación del problema. En ese sentido, a veces, la aparición de determinados síntomas físicos o psicológicos en ciertos contextos deben ser atendidos como signos a ser considerados. Nuestro rol como gremio es crear o consolidar áreas de trabajo dentro de la organización encargadas de implementar estrategias específicas para frenar la violencia laboral, como el acompañamiento y representación a los trabajadores, difusión y divulgación de la temática, promoción para la inclusión del tema en los convenios colectivos de trabajo y en otras normativas,
capacitación e información a dirigentes y delegados gremiales, implementación de investigaciones y relevamientos de información. También es importante atender tempranamente estos casos, abordarlos con cuidado, sin exponer a la víctima. Creemos más que urgente abordar estas situaciones de violencia laboral con perspectiva de géneros, ya que la población con más casos de estos tipos de violencia son mujeres y disidencias. Cuando hablamos de estos temas, es importante que sepamos que tenemos a dónde acudir. Por eso hoy vamos a hablar con nuestra paritaria CIOT. Ella se llama Florencia Lluvero y nos va a ayudar a interiorizarnos en cómo abordar las situaciones de violencia en nuestros lugares de trabajo. Para ello le tenemos preparadas algunas preguntas y primero queremos comenzar con qué es una paritaria CIOT, que nos explique qué es la paritaria CIOT y cuáles son sus funciones. Hola a todos, ¿cómo están? La CIOT es la Comisión de Igualdad de Oportunidades y Tratos, que es una comisión que forma parte de la paritaria y la negociación colectiva de trabajo. También existen otras comisiones como la CIMAT, habrán sentido nombrar en el anterior podcast, y también está la COPIC, que es la comisión que se encarga de la carrera. Bueno, a su vez, la CIOT tiene una CIOT central y esta CIOT central tiene delegaciones. Las delegaciones son las que se encuentran abiertas en cada organismo de la administración pública. En esa mesa paritaria están representados la gestión del gobierno de turno y los sindicatos, en nuestro caso UPCN y ATE. En el caso de otros organismos que tengan otros sindicatos, van a estar otros sindicatos también representados. Es importantísimo contar que de los 24 organismos que conforman el gobierno nacional, solo 4 organismos tienen abierta esta mesa paritaria y nosotros somos uno de ellos, y con mucho orgullo debo decir que esto es parte de la lucha sindical de ATE Desarrollo, que se ha llevado durante muchos años y que también es la fuerza de la organización la que posibilita la apertura de esta mesa tan importante en la negociación colectiva de trabajo. Bueno, las funciones de la CIOT son 3, básicamente. Por un lado, la difusión. Informamos la temática para sensibilizar y concientizar sobre discapacidad, discriminación, igualdad de oportunidades y trato y violencia laboral. Por otro lado está la formación, se elaboran capacitaciones para representantes sindicales y del Estado, trabajadores y funcionarios y funcionarias con personal a cargo, y también están las denuncias. Recibimos, tramitamos y hacemos el seguimiento de las denuncias que plantean los trabajadores y las trabajadoras comprendidos en el decreto 214 del 2006, que es nuestro convenio colectivo de trabajo. Bueno, a través de la CIOT Central, desde el año pasado, tenemos en vigencia en nuestro ministerio y en nuestro convenio colectivo de trabajo el protocolo de actuación para la prevención, orientación, abordaje y erradicación de la violencia de género en el ámbito laboral de la Administración Pública Nacional, que no es casual tampoco y del momento, sino que es el resultado de mucha organización y lucha del sindicalismo feminista. Otros organismos que tienen otros convenios colectivos de trabajo también habían estado trabajando en protocolos y salieron, y nosotros, los nuestros, de nosotros, salió a través de la CIOT Central. En este protocolo, la CIOT delegación es el órgano rector del protocolo junto con recursos humanos del ministerio, para que se entienda. Hablando de este famoso protocolo, es que queremos saber específicamente de qué se trata. Desde el año pasado tenemos este protocolo que
tiene muchas críticas de nosotras como compañeras que venimos trabajando en esto, pero es muy importante saber que existe y que es también parte de una lucha y que podemos también poder seguir trabajando en él y poder llevar los comentarios y las modificaciones y las observaciones al lugar de la paritaria. Bueno, varios puntos para resaltar este protocolo. Lo primero es que rige para toda la administración pública con independencia de la situación de contratación, y nosotras sabemos que tenemos un montón de situaciones de contratación, PNUD, monotributo, 48, planta, y tampoco que se requiere un mínimo de antigüedad en la relación laboral. Después, importantísimo, que en el marco normativo toma 3 leyes súper importantes que tienen que ver con la Ley de Protección Integral de las Mujeres, la Identidad de Género y la Ley Micaela. Además, dentro de su definición de violencia de género, que es muy similar a la de la 26485, además toma los producidos en cualquier tipo de medio de comunicación, escrito, oral, audiovisual, cibernético o electrónico, y también que incluye todas las acciones con connotación sexista cuyo contenido discrimine, excluya, subordine o estereotipe a las personas en razón de su género u orientación sexual. Por otro lado, crea un equipo interdisciplinario que se denomina personal de orientación, que en nuestro caso está compuesto por 5 trabajadoras del ministerio que están formadas en género y que aparte vienen atendiendo situaciones de violencia de género. Este equipo va a tener a su cargo, la recepción de las consultas vinculadas a las situaciones de violencia y además la orientación, instrucción, seguimiento de aquellos casos que ocurran también en el ámbito privado, porque toma también las situaciones que las compañeras y los compañeros puedan sufrir en el ámbito privado, orientando obviamente a los organismos de atención competentes. Y por último, incorpora como herramienta fundamental en su articulado la licencia por violencia de género, con un goce íntegro de haberes y sin pérdida de algunos articulados como tienen que ver con el presentismo. ¿Qué debemos hacer si estamos atravesando o detectamos una situación de violencia? Lo primero que tenemos que tener en cuenta es hacer una escucha activa y empática con la persona que nos está contando algo tan sensible como es estar atravesando una situación de violencia. Imagínense que puede ser la primera vez que lo dice y está confiando en nosotros y tenemos que tratar de contener a esa persona. Esa situación de violencia puede estar dándose en el ámbito doméstico o también en nuestro ámbito laboral y seguramente también va a repercutir diferente en cómo lo veamos nosotros, digamos, y cómo nos sintamos respecto a eso. Debemos escuchar su exposición sin menoscabo de su dignidad, sin intromisión en aspectos que resulten irrelevantes para el conocimiento de los hechos. Tenemos que respetar su voluntad en cuanto a las acciones que decida realizar, así como también en la confidencialidad de los datos que quiere mantener en reserva. Es importante esto y además evitar la revictimización, o sea que la reiteración innecesaria del relato de los hechos, digamos, nosotros podemos después poder relatarlos a quien corresponda y también a la exposición pública de la persona denunciante o a los datos que permitan identificarla. Luego de esa escucha y siempre con el consentimiento de esa persona, vamos a acudir a la ayuda profesional para que se atienda esa situación de violencia. Y acá nuestro objetivo siempre en una situación de violencia tiene que ser que esa persona deje de transitar por esa situación, o sea, que la violencia cese de inmediato. Ahí es importante tener en cuenta y muy presente que nuestro accionar nunca debe ser la punitividad o el escrache del hecho. No por lo menos en esta instancia. Después las autoridades administrativas y judiciales en el debido proceso van a aplicar seguramente la sanción correspondiente y nosotros también y nosotras vamos a tener que acompañar a esa persona y contener a esa persona para transitar ese camino de denuncia, que muchas veces resulta doloroso y largo. ¿A quién acudimos?
Bueno, hablamos de buscar ayuda de profesional. Bueno, ¿a quién acudimos dentro del ministerio? Bueno, hay 3 vías posibles. Primero, hablar con nuestras delegadas o delegados para que nos contacten con el equipo orientador o con la paritaria CIOT, en este caso yo, o con las compañeras de la Secretaría de Géneros de nuestra Junta Interna, que venimos capacitándonos y tenemos una fuerte articulación y también instrumentación respecto al protocolo de violencia. Por otro lado, también se pueden contactar directamente con el equipo orientador a través de su mail, que es consultoriagenerosmds@gmail.com, o contactarse por teléfono a Recursos Humanos al 4379-3805 o 3867, que son las líneas directas para atender las situaciones de violencia de género. En todos los casos, la situación va a ser abordada por 2 profesionales del equipo orientador, que seguramente realizarán la contención, la orientación, la atención, el seguimiento y la recepción de la denuncia de violencia por motivos de género. ¿Qué pasa si veo o percibo que hay una situación de violencia y la persona que la está atravesando no me cuenta? Esto es muy importante, digamos, porque muchas veces la persona vemos que está atravesando una situación de violencia de género y no la cuenta. Y nosotros y nosotras nos damos cuenta de esta situación. Entonces ahí podemos también realizar una consulta con el equipo orientador para ver qué estrategias de abordaje nos podemos dar ante esa situación. Y lo importante es que nos involucremos en esta problemática, porque la violencia es un problema de todos y la solución es colectiva. Solo así vamos a poder prevenir y también erradicar la violencia por motivos de género en pos de una sociedad más igualitaria. Creemos fundamental que cada trabajador y trabajadora conozca sus derechos. Saber que si en su lugar de trabajo sus jefes o compañeros atentan contra su dignidad e integridad, ya sea a través de violencia física, acoso sexual o psicológico, eso tiene un nombre. Se llama violencia laboral. Si estás siendo víctima o sos testigo de una situación de estas características, tenés el derecho y obligación de denunciar, de poner al descubierto la situación abusiva de poder. Nosotros como sindicato tenemos el deber y la responsabilidad de acompañar estas situaciones en defensa de los derechos de todos y todas. Desde Con el Diario del Lunes, el podcast de la Junta Interna de ATE, del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, agradecemos tu escucha, porque sabemos que solo en conjunto podremos transformar realidades. Con el diario del lunes, cualquiera. Con el diario del lunes, todas somos fenómenas.